Dios desea ser adorado. Es por eso que en el pasado los cultos de adoración eran muy bien preparados. En esta lección estudiaremos cómo adorar al Señor. Soy el pastor Richard Prada y este es el desarrollo de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos. Aquí abajo están todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte al canal, compartir este video, activar las notificaciones para que podamos seguir haciendo este material. En el capítulo 12 de Nehemías vamos a encontrar una interrupción a las genealogías que estaban aconteciendo, que el autor estaba narrando. Y esta interrupción tiene que ver con la adoración. Vemos en esta lección cómo es que los israelitas adoraban a Dios de una manera muy organizada y con un sistema de adoración que había sido instituido por David hace muchos años atrás y que ahora ellos continuaban y que en algunos aspectos habían ido remodelándose. Vamos a ver también que la música juega un rol sumamente importante dentro de todo esto. Existían músicas especiales para los cultos de adoración, músicas especiales para las celebraciones, músicas especiales para cada ocasión distinta. Aquí encontramos un principio importante. Existe música para cada situación y para cada momento. Yo suelo escribir música y escribo de lo que me pasa en la vida. Hay momentos bien complicados donde uno tiene que escribir o uno tiene que expresar lo que siente con melodías un poco tristes. Y hay otros momentos donde uno simplemente está tan alegre que desborda alegría a través de la música. Hay momentos solemnes como para músicas que son solemnes. Muchas personas en la iglesia tienen problemas con esto. Algunos piensan que esta música no debe ir y la otra sí y esta no, y hay todo un problema. Lo que vemos aquí es que la música era central para la adoración y existía músicas y personas encargadas para cada momento, para cada situación. Algo que hay que notar y que realmente yo también en algún momento he pasado es que a veces no le damos el valor suficiente a este punto. Utilizamos a veces el espacio de adoración, el espacio de música para rellenar programas cuando la verdad la música y la adoración deberían tener un propósito específico, que es conectarnos, introducirnos a la predicación, introducirnos a ese momento solemne de encuentro con el Señor. Si es que en caso tu iglesia no está prestando atención a este punto, es necesario que puedan juntarse y programar los momentos de adoración para que sean bien definidos, bien estructurados y para que de alguna manera el mensaje pueda llegar también a través de la música. Antes de entrar a todos los procesos de adoración, vemos también que el templo es purificado. Entendemos aquí un principio importante. Es necesario consagrarse al Señor para trabajar dentro de su casa y para trabajar en su obra. Todos estamos llenos de pecado, no hay nadie que sea santo. La Biblia es muy categórica en eso, pero al mismo tiempo encontramos textos que nos muestran que cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nuestros pecados son perdonados y son limpios. De aquí encontramos un principio importante: la consagración, la purificación. Antes de empezar a trabajar para el Señor, hay que siempre hacer una oración pidiendo que el Señor limpie nuestros pecados y nos permita andar en la luz, porque Él es luz. Es importante también notar de que estos espacios, estas personas están dedicadas exclusivamente a este servicio en el templo. Y yo te quiero preguntar, ¿será que de repente hemos escogido personas puntuales para que puedan dedicarse a este tema en especial? ¿Será que es así? Es bueno ponerse de acuerdo, formar grupos de adoración para que esas personas sean las que se encarguen de la adoración, de la dirección de los cánticos dentro de nuestras iglesias. La experiencia de la purificación pasa primero por el hecho de reconocer que nosotros necesitamos ser purificados. Es decir, no hace sentido consagrarme al Señor o entregarme a Él si es que no reconozco mi condición. Nuestra condición es una condición de pecado. Por lo tanto, si existe pecado, es necesario que haya un Salvador. Es necesario que alguien nos limpie de eso. Allí interviene el Señor Jesús purificándonos. Por lo tanto, el primer paso para entrar en esa purificación es el reconocimiento de nuestra naturaleza, para que de esa manera entendamos que el Señor es el único que nos puede dar perdón. Más adelante vamos a ver de que es precisamente por este motivo que la adoración tiene que ser genuina, bien hecha y tiene un mensaje específico: mostrar que Dios ha perdonado nuestros pecados, que Dios es quien nos limpia, que Dios es justo frente a nosotros y que es necesario rendirle todo tipo de adoración. En Nehemías capítulo 12, versículo 31 al 42, vamos a ver la intervención de dos coros que se habían formado para llevar esperanza a las
a los diferentes lugares de Jerusalén. Es importante ver aquí que las victorias que a veces vamos a tener frente al enemigo van a ser precisamente porque tenemos siempre una canción en el corazón. Es por eso que me gusta mucho esa parte de la ley de los conquistadores, ¿no? Una de nuestras leyes como conquistadores es tener siempre una canción en el corazón. Y eso es importantísimo. El cristiano correcto vive una vida de peregrinaje, pero alegre, contento, sabiendo de que su meta es mucho mejor de todo lo que pueda pasar aquí. En ese contexto, la música está creada para acompañarnos, para darnos fuerza, para alentarnos, para motivarnos a continuar. Y por favor, no limitemos la música a solamente los himnos del himnario, ni tampoco nos olvidemos de ellos, sino que entendamos por el concepto de música como algo sumamente amplio. No solamente las cosas que se producen en Nuevo Tiempo o cantores independientes, qué sé yo, sino también las cosas que tú mismo haces. La música no puede ser encasillada solamente en grupos, porque la música trasciende, el arte trasciende los mismos sistemas que nosotros hemos creado. Es por eso que el cristiano correcto debe siempre tener una música en el corazón, una canción para ser cantada en momentos de aflicción. Cuando yo hago mis visitas pastorales, siempre recomiendo a mis hermanos de iglesia tener música en casa. La casa nunca puede estar en silencio. En la casa siempre tiene que haber música cristiana, música que alaba al Señor. Nosotros tenemos dentro de nuestra iglesia una amplia variedad de músicos que componen música para muchas ocasiones, para diversos momentos. Obviamente, la música de un campamento no va a ser la misma música que la doxología para el culto divino. La música para celebrar alguna ocasión especial no va a ser la misma que para un bautismo. La música para niños, que tiene que ser más ágil, más movida, más rápida, por la misma dinámica en cómo ellos funcionan, no va a ser la misma para una persona que es un poco más adulta y necesita música un poco más lenta. Existen muchas formas musicales de expresarse. Ahora, querido hermano, yo te recomendaría que si en casa todavía no hay música que alabe al Señor, sea cual sea, es necesario que tengas música en tu casa para que en todo momento, desde que te levantes hasta que te acuestes, existan siempre armonías que puedan conectarte con el cielo. Cuando hablamos de adoración, no solamente hablamos de música. La música apenas es un punto dentro de toda la pintura de lo que significa la adoración. Aquí vemos en Nehemías capítulo 12 que la adoración también era mostrada a través de los sacrificios que llevaba el pueblo al templo, a la casa del Señor. Encontramos el siguiente principio: al Señor hay que adorarlo no solamente cantando o diciendo aleluya y amén, sino también dando nuestras ofrendas, dando al Señor lo que es del Señor. Esa es una manera correcta de adoración. Muchos pensamos que por decir amén, aleluya y estar involucrados en algunos aspectos de la iglesia, mi adoración está completa. Pero existe una adoración bastante práctica, donde se demuestra completamente cómo es que yo me desprendo de lo que supuestamente es mío para entregarle al Señor aquello que es de Él. En ese contexto, en esa situación, entendemos de que los sacrificios eran sumamente importantes, no solamente por el tema de reconocer que Dios es Dios, sino también por el hecho de que esos sacrificios tipificaban lo que un día el Señor Jesús haría. Es decir, era como que un evangelio, un primer evangelio para mostrarle al pueblo que no tenían la luz que tenemos ahora hoy en día nosotros, es decir, las Escrituras, pero que al menos podían ver desde ya cómo es que el Señor un día vendría a salvarlos y cómo es que sus pecados podían ser realmente perdonados por la sangre de un corderito o de alguna ofrenda que era llevada al templo. Encontramos el siguiente principio también, querido hermano, que es importante siempre ver al Señor Jesús crucificado, observar y darle lugar al Señor Jesús que se merece. Muchas veces nosotros preferimos hablar de música, preferimos hablar de ropa, preferimos hablar de alimentación y el Señor, el ministerio de Cristo queda a un lado. Todas estas cosas son periféricas al Señor Jesús, es decir, no tienen que estar en el centro.
El centro de la adoración es Cristo. Y esto no solamente debe demostrarse diciendo, ya, vamos a hablar de Cristo y el centro es Jesús y ahora hablemos 1 hora de música, hablemos 2 horas de vestimenta, 3 horas de alimentación, sacando de lado la imagen correcta del Señor Jesús. El ministerio de Cristo es el central y más adelante yo les voy a mostrar por qué es sumamente importante centrarnos en Él y solamente en Él. Las demás cosas son sumamente importantes, pero terminan siendo siempre periféricas. Vemos luego también que el servicio de los levitas y los sacerdotes era sumamente importante. Vamos a entender que ellos cumplían el rol de interceder por el pueblo, un rol que posteriormente Jesús mismo tomaría y que hoy en día Él desarrolla. Por el libro de Hebreos entendemos nosotros que Él es ahora nuestro sumo sacerdote, aquel que ingresa al santuario para interceder por nuestros pecados. De la misma manera como en el pasado, los sacerdotes intercedían por el pueblo, recibiendo sus ofrendas, recibiendo el clamor de ellos, entrando al templo, haciendo todos los ritos de esa misma manera. Hoy, según el libro de Hebreos, Dios, Jesús, está en su santuario intercediendo por cada uno de nosotros. Y los sacrificios que antes el pueblo hacía, Él ya lo hizo en la cruz. Y ahora nos resta solamente confiar en ese sacrificio, orar de rodillas, pedir perdón al Señor y Él es pronto para interceder por nosotros. Es importante ver todas estas cosas del pasado como imágenes que nos hablaban de lo que un día iría a acontecer. Infelizmente, no siempre los levitas y los sacerdotes trabajaron para el templo. Pasó el tiempo, la gente se olvidó de las cosas de Dios, dejaron de lado la adoración a Cristo. Y los sacerdotes que vivían solamente del templo y de lo que el pueblo le llevaba, terminaron trabajando en otras cosas, dando más tiempo a sus familias y a sus trabajos personales y olvidaron lo que debían hacer en el templo. Esto es sumamente importante de notar. ¿Por qué? Porque existe el Evangelio. Y la idea de una iglesia organizada y sostenible parte del punto de que cada cristiano, siendo que tenga la responsabilidad que tenga, desde un miembro de iglesia regular hasta un pastor del distrito, es necesario que nosotros contribuyamos voluntariamente con nuestras donaciones para mantener la adoración en la iglesia. Hay veces pensamos románticamente que no es necesario el dinero para poder adorar a Dios. Sin embargo, en esta tierra las cosas funcionan con ese medio. No perdamos de vista el hecho de ser fieles al Señor en la devolución de nuestros diezmos y ofrendas para la manutención del templo y de las actividades misioneras que tengamos que hacer. Siempre pongo este ejemplo. Yo digo que si no fuera por la donación de algún creyente en alguna parte del mundo, tal vez el Evangelio nunca hubiera llegado a nuestras puertas. Tal vez mi papá y mi mamá no hubieran conocido la palabra de Dios si no fuera porque alguien donó un terreno para la iglesia donde ellos asistieron por primera vez. Si no fuera porque alguien dijo, vamos a construir acá y puso las primeras monedas, los primeros billetes para levantar un templo. Tal vez eso no hubiera sido posible. Papá y mamá nunca se hubieran convertido a la iglesia si no hubiera habido un pastor pagado por la asociación que vaya y los visite y les diga, ¿sabes qué? Es necesario que te bautices, les haga la invitación. Si eso no hubiera acontecido con mis padres, yo hoy no estaría delante de ustedes contándoles las buenas nuevas del Señor Jesús. ¿Te das cuenta entonces cómo es de importante el hecho de ser nosotros fieles al Señor? Por último, déjame leerte un texto de la hermana White. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. Conflicto de los siglos nos muestra de que en la eternidad el tema central de estudio va a ser el amor de Cristo, su ministerio, un Cristo crucificado, resucitado y un Cristo que vino a salvarnos. En la eternidad, el centro de todos los estudios será el amor de Dios. Hay veces nos gusta predicar en la iglesia más de otras cosas. Nos gusta centrarnos en la música, y en la adoración y el canto. Nos gusta centrarnos en la vestimenta, en la comida y hablar de eso porque creemos que eso es lo importante. Pero no existe tema más importante en la Biblia que el tema del amor de Cristo. Pero ya sabemos de ese tema, pastor. Ya sé que vino, murió por nosotros, todo bien. Cuando yo escucho comentarios así, me entristece el corazón. Porque sé que si hoy el ministerio de Cristo en la cruz no nos sorprende más, cuando estemos en el cielo sufriremos mucho porque allá lo único que vamos a estudiar va a ser su ministerio, va a ser su vida y su amor por nosotros. Por la eternidad estudiaremos eso. Por eso, si es que hasta el día de hoy de repente este tema ya no ha llamado tu atención, vuelve a la Escritura, vuelve a la palabra de Dios.
medita y piensa en cómo el Señor Jesús descendió a esta tierra de pecado para morir por ti y por mí. Devolvámosle la gloria al Señor. Démosle lo que le corresponde, no solamente diezmos y ofrendas, sino el centro de nuestra predicación. Que cada canto, que cada poesía, que cada escrito termine en la cruz de Cristo, que haga que las personas miren para allá. Que cada grupo de loor que hagas en tu iglesia, su único propósito sea que Cristo sea presentado. Que cada sermón que tú hagas, lejos de hablar de ti, de lo que Cristo hizo por ti, que es importantísimo, dé gloria y se centralice, su foco sea la cruz del Señor Jesús y su ministerio aquí en la tierra. Querido amigo, hay que darle la gloria al Señor Jesús, hay que adorarlo como Él merece ser adorado. Que Dios te bendiga. Paco, ven aquí. Paco y yo nos despedimos, ya estamos llegando al final de la lección, entonces no te olvides de suscribirte al canal. Queremos llegar a 400 suscriptores, Dios mediante, no lo sabemos. De repente llegamos a 300 nomás, pero queremos llegar para poder hacer una lección completa, o el resumen tal vez, en inglés y en portugués. Y también para que Paco hable. Paco quiere hablar, según la gente quiere hablar. Un abrazo, ya nos vemos pronto. Chao, chao.